Bueno, tal como les anunciamos, vamos a recibir y conversar aquí en BTV Noticias, en nuestra edición central, en nuestra entrevista central de viernes con Silvia Nane, senadora del Frente Amplio. Silvia, gracias por venir, un placer. Por favor, un gusto, Nico, ¿cómo estás? Verdadero gusto. Buen viernes. No puedo evitar comenzar preguntándote sobre la situación de Artigas, porque obviamente coyunturalmente es lo más importante de la agenda política, porque también me imagino que el Frente Amplio debe estar balconeando la situación, y porque lo que parecía que hoy iba a ser una sesión de la Junta Departamental con Karam renunciando es un 3 puntos suspensivos, y vamos a ver qué nos dice Jurídica con relación a este caso. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Y sobre todo si están pensando en hacer algo a nivel parlamentario. Hay quienes hablan de juicio político. A ver, dentro de las acciones parlamentarias, en general nosotros las consideramos todas. Nosotros tenemos bancada ahora el lunes para tratar este tema y otros temas. Esto de Artigas, primero, es una vergüenza. Segundo, es una muestra de cómo funciona parte del poder, lamentablemente, para algunos en este país y para algunas en este país. Lo de Artigas parece más un clan que negocia para sí mismo que una función pública, que es lo que se supone que le otorga la ciudadanía a quienes vota para ejercer determinados puestos, ¿no? Por lo pronto los puestos que tienen que ver con las elecciones. Esa conjunción familiar con delitos que están probados, con delitos aceptados por quienes cometieron esos delitos y que le costó a la ciudadanía 8 millones de dólares. Es como un poco mucho. 8 millones de dólares en un año, con mosquetas de horas extras para un lado, para el otro lado, con toco un Excel. Muy poco serio, muy poco serio. Tan poco serio que quienes cometieron otras irregularidades en otras áreas de la administración, en el Poder Ejecutivo, se horrorizan de lo que está haciendo la familia Karam y sus amigos. Por Irene Moreira le dice. Bueno, sí, y por toda esa cuestión de que ahora parece que el muerto se asusta del degollado. Entonces, bueno, nada, creo que es una cuestión que tendrá que dirimir primero el Partido Nacional en su interna, a ver qué es lo que va a hacer, cómo va a subsanar esa situación. Creo que después hay todo un aspecto que tendrá que dirimirlo también la ciudadanía, ¿no? Para entender qué Artigas quieren los artiguenses. Y hay una cuestión que es definitivamente que tenemos que poder entender que esto no puede pasar más. ¿Cómo vamos a hacer como ciudadanos todos para ir sentando las bases, quienes estamos en la responsabilidad legislativa, desde lo normativo, quienes están en las funciones de contralor, por ejemplo, la JUTEP, desde sus funciones de contralor, y quienes están en la intendencia para no admitir que pasen este tipo de cosas? Hay quienes dicen, y la verdad, si hubiéramos aprobado el proyecto de Peña, tendríamos otras herramientas. Yo aclaro, porque lo dije en esta misma pantalla, yo creo que un poco se hace una ensalada de temas, porque no quiere decir que el proyecto de Peña hubiera impedido esta práctica, pero también es verdad que el razonamiento estuvo arriba de la mesa. El razonamiento estuvo arriba de la mesa, pero no podemos razonar como si todo fuese lo mismo. Estos fueron ilícitos. Esto no fue una cuestión de cómo entraban los funcionarios. Capaz que en su inicio sí, pero no hubiese parado esto, el proyecto de Peña. Me parece que, a ver, los periodos electorales tienen a veces el problema que todo se convierte en ver cuánto saco de cada lado, ¿no? Y a veces eso confunde a la ciudadanía. Lo cierto es que, por más que se hubiese aprobado el proyecto, aún sin proyecto, los ingresos podrían ser de otra manera en las intendencias. Vamos a aclarar eso, ¿no? Porque no por el proyecto de Peña, porque esté o no esté, quiere decir que se cometan ilícitos. Entonces, me parece que hay que separar un poco la paja del trigo, sobre todo para no confundir en esta materia que ya de por sí es un bochorno. Lo único que había que hacer era no hacerlo, ¿verdad? Es mucho más sencillo que un proyecto si Karam de no ley. da el brazo a torcer,
¿Hay que ir por el juicio político? Siempre es una opción. En este caso, quizá amerite ir por ese lado, pero va a tener que ser una acción que definamos entre todos. Esto es una de las cosas graves. Vamos a conversar sobre, en realidad, el origen de la entrevista de la convocatoria a Silvia Nane, que fue esa conferencia que hubo por parte del Frente Amplio anunciando la interpelación por la situación en el hogar del Hinau de Rivera. Nosotros el pasado martes tuvimos aquí a Gabriel Pereira, hizo un informe muy contundente acerca de los antecedentes y de varios casos que él entendía, incluso no habían salido a la luz pública, pero mostraban cierta omisión de las autoridades del Hinau de Rivera. Vamos a compartir lo que dijo hoy más temprano Guillermo Fossati, el presidente del Hinau. Son unos segunditos, lo quiero compartir para que lo vea la entrevistada y para también que le pueda responder. En lo personal, busqué compilar toda la información, todas las piezas de información. Vengo sosteniendo encuentros con la Dirección Departamental de Rivera y vengo sosteniendo encuentros con todo lo que hace a la realidad, a esta trágica realidad que tiene una historia importante, marcada por esta adolescente que falleció el 8 de mayo de este año, pero cuya trayectoria en lo que hace al quehacer del Hinau está toda ubicada en el año 2023. Todos los hechos, ella ingresa al amparo del Hinau en el mes de mayo del año 2023 por resolución judicial, y a partir de allí pasa a estar en este centro femenino de Rivera, y hay toda una trayectoria que se fue desarrollando donde hay aspectos importantes de los cuales yo voy a estar aportando muchísimo en lo que hace a mi manera de mirar el tema y a lo que yo entiendo. Hay que tener presente que estas 17 salidas no autorizadas, que producen obviamente impacto, tienen una realidad que viene dada histórica, ¿no? Es decir, esto pueden arrastrarse, ir cuantos años quieran hacia atrás para entender que estos problemas siempre estuvieron presentes. Hay un punto de lo que dice Fossati que lo vamos a profundizar, y es las historias que existen en torno a este tipo de situaciones. A ver, sobre la tragedia, sobre la muerte de la joven, yo también lo he dicho, me parece que es un caso especialmente grave porque la joven estaba bajo el amparo del Hinau, derivada por la justicia por un caso de violencia intrafamiliar. O sea, hay toda una red de desprotección, llamémosle así, que no funcionó, ¿no? Que debió haber funcionado como protección y no funcionó. Ahora, también hay temas estructurales del Hinau que no se arrastran de estos últimos meses, ni este último año. ¿Y la pregunta cuál es? No, y la pregunta es si no es un tema estructural. Ustedes van a interpelar a las autoridades ahora. Puede haber temas estructurales, pero no es sobre lo que estamos interpelando ahora. Y no es el tema del que se refirió Fossati ahora. Los temas estructurales no tienen nada que ver con quienes están hoy en el cargo no hayan cumplido con las responsabilidades que tenían. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver una cosa con la otra. Los temas estructurales son un aspecto de tantos, pero que no eximen a quienes hoy tienen las responsabilidades de cumplir la responsabilidad que tienen hoy. El señor Fossati, que es el presidente del directorio de Hinau, aceptó cumplir una determinada responsabilidad. Por esa responsabilidad, por las omisiones de quienes no la cumplieron, va a tener que ir a responder al Parlamento. Eso es así, hay que separar. Nadie habla de eximir responsabilidades, pero también es verdad que no es lo mismo, y esto no... Queda feo hablar sobre el caso coyuntural y puntual. Sí. Pero una cosa es cuando una situación viene mal y no se corrige, y otra cosa es cuando se deteriora en el ejercicio de la función por este gobierno. Digo, el país tiene problemas que son estructurales de atención y de amparo a los niños, niñas y adolescentes que no eximen de responsabilidades a quienes están hoy. Por supuesto que no. Pero que también muestran un problema que se arrastra de muchos años de nuestro país, que no se ha podido solucionar. Sí. Y no lo pudo solucionar este gobierno, seguramente no lo pudo solucionar el gobierno del Frente Amplio, no lo pudo solucionar el Partido Colorado. Nico, perdón, pero nosotros vamos a interpelar al Ministerio de Desarrollo Social, y a través de él vamos a pedir explicaciones a Hinau, porque Hinau es un ente descentralizado que se comunica con el Poder Ejecutivo a través del MIDES. Es por eso que son ambas instituciones. Vamos por parte. Las cosas hay que hacerlas a los tiempos que hay que hacerlas, y se hacen cuando se pueden hacer. Mi responsabilidad es en esta legislatura. En esta legislatura yo empecé a seguir el tema de Hinau desde abril del 2020, cuando se publicó el informe de la infancia que no queremos ver. Un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, de UNICEF y de Hinau, que hacía
respondía a la realidad de las clínicas de salud mental de niños, niñas y adolescentes, que revelaba condiciones trágicas de vida, de circunstancias, de desprotección en esos lugares. Ese informe fue actualizado después por otro informe que se llamaba Permanecer a pesar del alta, y volvía a denunciar situaciones en las cuales aún a pesar del alta médica, niños, niñas y adolescentes continuaban internados, algunos en aquel momento, según el informe, 2 años y pico después de haber obtenido el alta médica. En las mismas condiciones, o sea, sometido a tratamiento psiquiátrico, con medicación y en una situación de encierro. A partir de ese momento, yo empecé a hacer pedidos de informe, pedidos de acceso a la información pública, varios llamados a INAU por diversos motivos a la Comisión de Derechos Humanos, que me tocó presidir por 2 años. O sea, el tema de INAU yo lo he venido siguiendo en esta administración, que es lo que me corresponde a mí en esta administración, que es cuando tengo la responsabilidad. Así como a mí me corresponde, desde lo legislativo, la responsabilidad de fiscalizar al Poder Ejecutivo y sus organismos, al Poder Ejecutivo y a sus organismos le corresponde la tarea de hacer las cosas bien. Claro. O sea, hoy estamos en un momento donde mi responsabilidad es tratar de que respondan sobre esas cosas que son toda la situación del sistema de protección especial y el sistema de protección especial especializado, llámese las clínicas de salud mental y los servicios de prevención y tratamiento de explotación, abuso y trata, más todo el sistema de protección. La Institución Nacional de Derechos Humanos, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, revisa periódicamente, hace visitas periódicamente a muchas instituciones de encierro, a centros de INISA, a centros 24 horas de INAU, a centros de breve estadía de INAU. Los informes que nosotros hemos venido obteniendo dicen las cosas que pasan en los centros de INAU. Recordemos el caso del centro Tribal, recordemos los colchones incendiados del centro Magnolia. El sistema de protección está explotado y ahí podemos empezar a ver los por qué están explotados. Desde 2020, cierre 2020 de CIPIAB. CIPIAB es un sistema que agrupa a ACE, a INAU, a ANEP, en términos de lo que tiene que ver con la prevención de las situaciones de violencia y el tratamiento de las situaciones de violencia y abuso hacia niños, niñas y adolescentes. Cierre de 2020, 4.911 casos, no denuncias, casos, nombre, apellido, cédula de identidad. Eso subió al cierre del 2023 a 8.157. Quiero hacer un punto ahí porque los periodistas también imaginamos las respuestas. Quiero compartir contigo una placa. Dale. La placa muestra, es del año 2019, informe del 2019. Y ahí se ve... Eso es CIPIAB. Exacto, CIPIAB, informe 2019. Ha venido creciendo constantemente. ¿Cómo ha ido creciendo? Sí. Y dice el informe del CIPIAB 2019... Sí. Como ya se mencionará, y también se puede apreciar en la gráfica, se continúa con el crecimiento constante de situaciones en las que se interviene, aumentando en el 2019 un 16% respecto al año anterior. Y acto seguido dice, el crecimiento que se registra desde el año 2011 no implica un aumento de las situaciones de maltrato y o abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, sino un aumento de la capacidad del sistema de captación, intervención y registro de los casos. Esto está firmado. Sí, como sea, Nico, no voy a discutir los números. Lo que te digo es, tenemos hoy, al cierre del 2023, 8.157 situaciones de violencia. Es terrible, pero ¿no será que también el sistema está captando más situaciones de violencia de las que captaba antes y que había muchas que pasaban por abajo del radar y no nos enterábamos? Todo puede ser. Todo puede ser, pero yo no me voy a pelear con los números del CIPIAB. Yo lo que quiero es que no haya esas situaciones y que cuando esas situaciones se den... No, a mí me encantaría que hubiera 0 casos de abuso. Claro, y cuando esas situaciones se dan, lo que digo es, Nico, ahí no hay que atenderlas. O sea, no se puede haber... Hay que atenderlas. No se puede, no. Me voy a corregir. Si en 2019 hipotetizábamos acerca de que el aumento de las denuncias no era algo per se malo, porque en realidad quiere decir que el sistema estaba pudiendo detectar más casos... Estamos hablando de casos, no de denuncias. Bueno, sí, pero de casos. En CIPIAB son casos. Sí, por eso digo. El sistema pudo detectar más casos en 2019. Y lo dice el informe, insisto. Nico, por más que tú me hables capaz del 2019 que el sistema está funcionando mejor y hablemos en desde el la detección de los casos. 2023,
Esto no es un problema de los gobiernos. No voy a entrar en ese tema, no voy a entrar en esa cancha, porque no corresponde. Porque acá de lo que estamos hablando es de lo que está pasando hoy. Claro, pero... Porque los gurises están siendo vulnerados hoy. Las gurisas están siendo víctimas de trata y de explotación sexual hoy. Es terrible. Hoy, yo te digo, en el 2019 la ciudadanía votó a otro gobierno, al gobierno de otro partido. ¿Para qué? Para que se hiciera cargo de las cuestiones del poder ejecutivo y que tuviera la mayoría en el poder legislativo. Eso se llama democracia. Yo no me voy a pelear con los números, pre-2019 ni post-2019. Hoy hay un sistema político de gente con responsabilidades políticas, con autoridades elegidas por la ciudadanía que tienen la responsabilidad. Hoy, si hicieron funcionar mejor el sistema, a mí me parece sensacional. A eso voy. Digo, si el sistema funciona mejor, es se decía genial. que detectar más casos en realidad tenía un aspecto positivo, que es que quedaban menos casos invisibles. Esa es la lógica, ¿no? Vamos a tratar de analizar toda la integralidad. Me lo pregunto, Nicolás. hoy por hoy, ¿no será que también estamos mejorando en detectar más casos? Y eso, dentro de todo lo terrible que es, porque es terrible, casi 10.000 chicos víctimas de violencia sexual. Vamos a mirar más números. 1 de cada 5 niños menores de 6 años en este país hoy es pobre. INAU hoy está atendiendo unos 8.000 y tantos gurises en las intervenciones, en la institucionalización que tiene de niños, niñas y adolescentes. Cuando un niño, niña o adolescente es derivado a través de la justicia para el amparo de INAU, se asigna una causal de por qué ocurre eso. La causal de ingreso por pobreza, en el primer semestre, creo, del 2020, estaba en un 10,7%. Hoy está en un 20,4%. ¿Qué quiere decir eso? Que las condiciones de pobreza, que las privaciones materiales que se han ido dando en este último tiempo condicionan el potencial de cuidado y de protección de las familias más pobres. ¿Qué hace el Estado? Le dice, hay que amparar a estos gurises bajo el sistema de protección especial. Ese sistema de protección especial requiere tener recursos. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación de aumento de las situaciones. No, y no solo tener recursos, entonces, sino ejecutarlos también, que hay un problema de ejecución. Ejecutarlos, tener una gestión adecuada de esos recursos, pero sobre todo, Nico, y termino y me haces la pregunta que quieras, sobre todo, poder acompañar las trayectorias en el amparo de esos niños, niñas y adolescentes, protegiendo el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Eso no está ocurriendo, definitivamente no está ocurriendo. No está ocurriendo porque si no, no tendríamos, por ejemplo, un 329% de aumento de las intervenciones en clínicas psiquiátricas. 76 casos a casi 300. Estamos no solamente institucionalizando más niños, niñas y adolescentes, sino que una gran parte de ellos terminan en un sistema de atención psiquiátrica. Lamentablemente tengo que hacer la pausa y tengo que terminar la entrevista. Me quedo con tantos temas para conversar, porque aparte siempre es muy interesante. Esto es un tema duro. Contigo, y te veo una cosa sola, Nico. ¿Sabes qué pasa? Me voy a permitir una reflexión personal. Nosotros seguimos hablando del adolescente de 16 años, del hogar de Rivera, que falleció en el hogar de Salto, en el hospital de Salto. Ella se llamaba Kimberly. Tenemos que poder dignificar las historias. Es fundamental como comunidad que podamos dignificar esas historias. La hija de Kimberly, ¿qué va a saber de su madre? ¿Cómo vamos a guardar la memoria de su madre? ¿La memoria de su madre merece más o menos duelo porque haya sido una gurisa, quizá rebelde, que no atendió cuando alguien le decía no vayas para allá? ¿Cómo vamos a clasificar las vidas de los gurises pobres? ¿Quiénes son más duelables que otros? ¿Quiénes merecen memoria? Hay unos que merecen memoria y otros que no. Vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio de estas cosas. Y me parece que es un compromiso, tenemos que poder entender como comunidad que los gurises que están ahí y las gurisas que están ahí son gurisas y gurises de todos. Hasta que no podamos ponernos como adultos responsables de todos esos gurises, y no estemos
mirando de reojo para ver a quién le echamos la culpa, para salvar además las irresponsabilidades propias o de nuestros grupos de accionar, eso lo único que va a garantizar es que los números de los que estamos hablando sigan creciendo. Y a los nadie no le duelen a nadie. Entonces tenemos que poder empezar a que esos gurises no sean los nadie de siempre. Silvia, te agradecemos. Me quedé con 1.000.000 de preguntas para hacerte. Pero bueno, en fin, ya te vamos a volver a invitar.